Bonjour a tous, buenos días a todos, bienvenidos a nuestra lección de francés fácil. Hoy vamos a ver todo el vocabulario relacionado con los medios de transporte. Medio de transporte se dice en francés les moyens de transport. Es una traducción literal. Les moyens de transport. Los medios de transporte. Les moyens de transport. Vamos a ver también en este video cuándo se utiliza la preposición a y cuándo se utiliza la preposición en para hablar de los medios de transporte. Van a ver que es muy parecido al español. Empezamos. Ir a pie. Aquí tenemos varios verbos que se pueden aprender. Por ejemplo, se déplacer, desplazarse. Viajar, voyager. Partir, que significa igual partir en español. Y aller, que significa ir. Donc, se déplacer, voyager, partir y aller. Y en este caso vamos a ver desplazarse a pie, ir a pie, viajar a pie, partir a pie. Se déplacer a pie. Se pronuncia prácticamente igual, pero se escribe diferente. Se déplacer a pie, voyager a pie, partir a pie y aller a pie. Aquí la preposición que utilizamos es a con acento. Entonces es aller a pie, se déplacer a pie, voyager a pie, partir a pie. Para la bici, se dice en francés, la bici se puede decir de dos formas, vélo, que es el más común, o bicyclette. Vélo o bicyclette. Ahora, con los verbos, es con la preposición a. Se déplacer a vélo, voyager a vélo, partir a vélo y aller à vélo. O se déplacer à bicyclette, voyager à bicyclette, partir à bicyclette, aller à bicyclette. Caballo. Se déplacer à cheval. Caballo se dice cheval. Y vamos a utilizar aquí la preposición a. Se déplacer à cheval, voyager à cheval, partir à cheval, aller à cheval. Ahora, el auto o el coche. Se déplacer en voiture. Aquí utilizamos la preposición en. Y coche o auto en francés se dice voiture. Voiture. Se déplacer en voiture, voyager en voiture, partir en voiture ou aller en voiture. La moto se dice igual en francés, moto. Y utilizamos también la preposición en. Se déplacer en moto, voyager en moto, partir en moto, aller en moto. El autobús se dice bus. Bus. Y utilizamos aquí la preposición en. Se déplacer en bus, voyager en bus, partir en bus o aller en bus. En español es igual, ir en autobús. El camión se dice camión. Camión. Se déplacer en camión con la preposición en. Voyager en camión. Partir en camión. Aller en camión. Taxi. Se dice igual taxi en francés. Y es con la preposición en. Se déplacer en camión. En taxi, pardon. Voyager en taxi. Partir en taxi. Aller en taxi. Tren, que sea el tren se dice train, train, y el metro se dice métro. Y utilizamos antes la preposición en. Se déplacer en train, voyager en train, partir en train ou aller en train, igual para metro, métro. El tranvía en francés se dice tramway, tramway. Y utilizamos antes la preposición en. Se déplacer en tramway, voyager en tramway, partir en tramway ou aller en tramway. Barco se dice bateau. Bateau. Y utilizamos antes la preposición en. Submarino se dice sous-marin. Aquí se escribe en dos palabras. Sous-marin. Y utilizamos antes también la preposición en. Se déplacer en sous-marin, voyager en sous-marin, partir en sous-marin, aller en sous-marin. El avión se dice
avión, avión. Y para hablar del avión vamos a utilizar antes la preposición en. Se déplacer en avión, voyager en avión, partir en avión, aller en avión. Helicóptero, en francés se dice hélicoptère. 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 Y vamos a utilizar antes la preposición en. Se déplacer en hélicoptère, voyager en hélicoptère, partir en hélicoptère, aller en hélicoptère. El cohete se dice fusée. Fusée. Y vamos a utilizar antes la preposición en. Se déplacer en fusée, voyager en fusée, partir en fusée, aller en fusée. Y el último, el globo, se dice montgolfière. El globo para viajar. Montgolfière. La T no se pronuncia. Montgolfière. Montgolfière. Y vamos a utilizar antes la preposición en. Se déplacer en montgolfière, voyager en montgolfière, partir en montgolfière, aller en montgolfière. Eso es todo por hoy. Espero que le haya quedado claro lo de los medios de transporte. En la próxima lección, prochaine leçon, veremos el pronóstico del tiempo. ¿Cómo decir el pronóstico del tiempo en francés? El pronóstico del tiempo se dice météo. Météo. La météo. Muchísimas gracias.